yo soy Silvia y esto es Curupisa Crochet con un nuevo tutorial que viste que me estuvo haciendo la remolona. El día de hoy vamos a tejer esta ronda de cosmos, que son unas flores hermosas y que florecen en primavera, y justamente estamos por comenzar esta estación esta semana en el hemisferio sur. El nombre en realidad no le puse yo, tiene que ver con un comentario que hizo mi amiga Diyu en mi Instagram cuando mostré las fotos del progreso de este tejido, y se me ocurrió que sería un lindo nombre. Se trata de un mantelito bastante compacto, ¿sí? Con bastante cuerpo, no parece tanto esos mantelitos de encaje. Lo puedes tejer para usarlo como un mantelito, pero también este círculo te puede servir para hacer un almohadón redondo, por ejemplo. Y si te amañas, te servís de las explicaciones, incluso puedes usar esto para un tejido recto como una puntada decorativa. Antes de trabajar, te invito a que te suscribas al canal. Por este lado vas a encontrar un cuadradito que puedes presionar y suscribirte, así recibís mis tutoriales periódicamente, y también hago podcast últimamente. Y no olvides activar la campanita para justamente tener noticias de cuando subo un nuevo video. Primero te cuento los materiales. Usé algodón de un grosor intermedio 8/6 en un color de fondo que para mí fue el blanco, después un verde para lo que sería algo que emula las flores, un coral para los pétalos y un color para los estambres. Ese sería el número de colores que requerirías. Vos podés modificar el esquema de colores como quieras. Me doy cuenta ahora, después de terminar de tejer, que este combo de colores me quedó muy setentoso. Me recuerda a las revistas de labores que había en la casa de una tía mía. Muchos de estos colores. Lo otro es una aguja de crochet de número 3,5 y una aguja lanera para esconder los hilitos. Obviamente una tijerita. No te va a llevar mucho hilo, así que anímate. Bueno, podemos comenzar. Los puntos que vamos a utilizar la mayoría son varetas, juegos de varetas y cadenas, como en este caso, varetas dobles, algunos picots y este punto que se compone de bajos y cadenitas. Así que no son puntos extremadamente desconocidos. Así todo, yo recomiendo este tejido para principiantes ya un poquito más avanzados o para un nivel intermedio, principalmente para lo que respecta a esta zona. Todo lo demás es bastante sencillo, pero esto es lo que lleva un poquito más de trabajo y atención. Así que el día de hoy no es del todo para principiantes nuestra labor. Ahora sí, comience. El inicio de esta labor va a ser con una argolla ajustable. Como te mostré anteriormente, tomas la colita del hilo, enrollas de esta manera alrededor de tu índice, insertas el ganchillo y sacas una lazada, y en ese anillo ajustable que se formó haces 3 cadenas que equivalen a una vareta, y luego agregas 11 varetas más, lo que en total haría una cantidad de 12 puntos. Cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ahí estiro para cerrar y 1, el último punto al primero, mediante un punto raso sobre el primero, de este modo. Sobre ese mismo punto voy a tejer una falsa vareta. Si vos querés, puedes tejer 3 cadenas
Una vez que tejí una falsa vareta en el primer punto, agrego otra vareta sobre el mismo punto, y eso voy a hacer durante toda la vuelta, tejer 2 puntos vareta sobre cada punto de base. Así que en total voy a terminar con 24 puntos. Al llegar al final, cierro la vuelta como la vuelta anterior con un punto raso, uniendo el último punto al primero. Aquí puedes ver que terminé la vuelta con un punto raso, la cierro. En esta vuelta que sigue, comienzo con una falsa vareta en el primer punto, y en esta vuelta lo que voy a hacer es alternar un punto en una base, en uno de base, y 2 en el otro. Entonces en este segundo hago 2. En el siguiente hago 1. En el posterior hago 2. Así alterno hasta el final de la vuelta, que voy a cerrar también con un punto raso. Para la vuelta siguiente corto el hilo blanco y lo atraco. Después lo voy a esconder, pero por ahora no me voy a preocupar por eso. Tomo hilo verde y trabajo de la siguiente manera. Voy a hacer un nudo corredizo, para lo cual paso el hilito corto por detrás del largo, paso la aguja y hago un principio de cadena. Y ahí voy a hacer, puedo empezar haciendo, te voy a mostrar cómo podemos ir escondiendo este hilito antes de empezar con el tejido. Yo a veces hago esto por atrás, voy pasando por entre estas dos lazaditas la aguja, el crochet, y ahí voy pasando el hilito. Como me molesta tener que estar escondiéndolo después, ya lo hago desde un principio. Y lo hago de este modo. Esto sería el revés de esta carpetita. Como diríamos acá, que Argel que sos. Y te corté, ¿ves? Bueno. Quedó medio extraña la forma, pero no importa, porque después vamos a tejer sobre esto. En el primer punto, donde sobresalía este hilito, hago una vareta. ¿Ves que sostengo la colita y hago como haría la vareta normalmente? Acá lo que voy a hacer es, ves que me quedó la vareta, hago 2 puntos sobre esta parte, en este huequito, la parte más alta de la vareta. Hago una vareta que no termino y hago una tercera vareta que no termino, y cierro las 3 puntitas y se forma lo que sería una hojita. Voy a saltear un punto, salteo el segundo y en el tercero hago una vareta y vuelvo a hacer lo mismo. Como te darás cuenta, estoy a la vez entretejiendo el hilito de la colita para que no quede a la vista. 2 cadenas. En esta parte alta tejo una vareta sin terminar,
hago una segunda vareta sin terminar y tengo 3 varetas sin terminar ahí, que voy a terminar de una vez, y así hago el resto de la vuelta. Salteo este punto siguiente, en el otro hago una vareta y vuelvo a hacer esta forma de hojita, 2 cadenas y 2 varetas sin terminar. Cuando hago la segunda, cierro todo junto, así hasta el final. Aquí puedes ver que llegué al final de esta vuelta. Voy a pinchar en la primera vareta y ahí voy a hacer un punto raso. Y vamos a la vuelta siguiente, donde vamos a trabajar algo parecido a lo que yo trabajé hace un tiempo con vos, como puntos de tulipanes. En cada unión entre estas hojitas, o sea, sobre cada una de estas varetas, vamos a hacer 2 grupos de 3 varetas dobles. O sea, pincho ahí, hago una primera vareta doble sin cerrar, tomo 2 lazadas, hago una segunda vareta doble sin cerrar, una tercera y cierro todo junto. Sobre eso tejo 2 cadenas y en el mismo lugar hago otro grupo de 3 varetas dobles. Mi ovillito está por fenecer. Bueno, así sobre cada uno de estos grupitos. Luego tejes 2 cadenas y en el siguiente, ves, en la siguiente vareta otra vez 2 grupos de 3 varetas dobles, el primero 2 puntos cadenas y voy al segundo grupo y así, a ver, 2 cadenas y voy al siguiente. Así trabajo a lo largo de toda la vuelta hasta llegar acá. Cierro con un punto raso. Como verás, acá ya terminé esta vuelta. Voy a unir este último punto al primero, haciendo, bueno, tengo que hacer 2 cadenas y luego inserto en el tope de este grupo. Yo lo hago de esta manera para que se mantenga la forma de esta especie de avellana y que no se quede extraña la forma de arriba. Hago un punto raso, cierro y corto el hilito. Tenía miedo de que no me alcance porque es lo último que tengo de este hilo verde en este tono. Bueno, trabo, voy a medio esconder esto para que no aparezca en las partes donde no va a haber puntos que tapen. Acá, por ejemplo, voy a tejer y acá también. En esta vuelta que sigue voy a tejer los puntos todos entre los grupos. Viste que tejí 2 grupos en un mismo punto entre esos 2 grupos.
Me gusta tejer con este hilo, aunque cada vez me está agarrando como más cosita. Digamos, desde hace tiempo trabajo con este hilo, pero es una marca de algodón muy conocida. Pero se abre mucho y me molesta eso. Bueno, ahora viene la parte de la flor. ¿Ves que te decía que sobre cada vareta trabajé 2 grupos? En el medio de esos grupos voy a tejer ahora lo que sigue. Voy a tejer con este naranja coral, no sé cómo lo llamaría, y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un nudo corredizo como hice con el verde. Voy a sostener el hilito y entre los grupos de vareta, es decir, en el espacio que queda entre los grupos sobre la vareta, no entre grupo y grupo. ¿Ves? Cada grupo hace como una V en el medio de la V. Y ahí voy a tejer voy a hacer 3 grupos de varetas dobles. Ahí me quedó una vareta doble sin terminar. Voy a tejer una segunda. ¿Ves? Este hilito se abre mucho, no importa que teja con la aguja que sea. Y voy con la tercera. Tejo 2 cadenas y voy a un segundo grupo. Ahí no tenía que cerrar, tengo que tejer 2 más y ahí cerrar todo junto. Ahí está la tercera, cierro 2 cadenas y hago un tercer grupito. En cada dúo hago lo mismo, o sea, salteo este espacio de acá y en el otro tejo otro grupo, hago una cadena y en este otro grupo hago otro grupo de 3 pétalos, 2 cadenas, vamos por el segundo grupo, completo un tercer grupo, cierro y hago una cadena y así completo alrededor. Es decir, voy a saltear este espacio acá, en el siguiente que queda entre la B hago los 3, salteo este y así sucesivamente hasta completar toda la vuelta. Entonces queda como si fuera un tallito, unas hojitas y una flor por arriba. Como verás, aquí terminé la vuelta. Hago el cierre con un punto raso y corto el hilo y lo remato. No me voy a preocupar por esta colita porque ahora voy a tejer, vas a ver. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a empezar antes para que no quede confuso. Vas a pinchar en la primera de las cadenas y vas a sacar un puntito. Vas a tejer una vareta doble pinchando en
entre medio de estos dos pétalos y tejes una vareta doble, ¿ves? Después vas a ver que eso se acomoda solito. Sobre esa vareta doble va un picot. En la segunda cadena de ese espacio vas a hacer un raso. Con otro raso vas al grupo del medio. Haces un segundo picot ahí y otra vez con un raso vas a la cadena de al lado. Tomas para hacer una vareta doble entre el segundo y el tercer pétalo. Y haces un picot. Haces un raso en la segunda cadena. Después vas a ver que esto se acomoda. Tejes dos cadenas y salteas estos dos grupos, o sea, el tercer pétalo y el primero del siguiente. Haces un punto raso en la primera cadena entre el primero y el segundo, y no te preocupes porque esto después lo vamos a tapar en la siguiente vuelta. Estoy sacando el hilo del centro del ovillo. ¿Viste como siempre se enseña? Bueno, no sé si a vos te pasa lo mismo, pero a mí se me despelota todo siempre. Bueno, vamos de nuevo. Hacemos una vareta doble acá entre pétalos. Puedes pasar por adelante o por el medio de la cadenita en verde, si querés que sea menos evidente. Un picot sobre la vareta doble, un raso sobre la segunda cadenita, un raso sobre el segundo pétalo, un picot arriba de ese segundo pétalo, un raso en la primera cadenita del espacio siguiente, y ahí volvés a hacer la vareta doble, el picot, el raso en la segunda cadenita y las dos cadenas. Vas otra vez al espacio de la otra florcita y así seguís hasta completar toda esta vuelta. Ahora enseguida voy a volver con la otra vuelta. Una vez que terminas toda esa vuelta de lo que serían los estambres de la flor, vas a poner un color distinto, por ejemplo el color que hayas usado para el centro, si ese va a ser el color principal. Vas a hacer un nudo corredizo y vas a pinchar de la siguiente manera. Podemos empezar acá o puedes empezar en otra parte, pero yo prefiero empezar en esta zona. Ves que entre pétalos y entre hojas hay cadenas, ahí vas a pinchar tomando la cadena
de la vuelta de hojas de la segunda. Pinchas ahí y haces una vareta. Que no quede demasiado floja. Entonces esto hace como el efecto de levantar la puntita de la hoja. Luego, en el grupo del primer pétalo, vas a pinchar y hacer otra vareta. En el espacio del primer estambre, antes de esta vareta doble, vas a hacer una vareta y vas a hacer, empujando hacia adelante el picot, otra en el mismo espacio pero del otro lado de la vareta. Después, en el segundo picot vas a pinchar antes del picot, agarrando, ¿ves? Pinchas en el pétalo y agarrando este punto raso acá, porque vas a tapar el amarillo. Y haces una vareta y del otro lado pinchas otra vez sobre el segundo pétalo, empujando hacia adelante ese estambre. Vamos al segundo espacio entre pétalos, pinchas ahí al costado de la segunda vareta doble, empujas este picot hacia adelante y pinchas en el mismo espacio pero del otro lado de la vareta doble. Al hacer esto, vamos tapando la vuelta de puntos amarillos. Bueno, voy a empujar esto para atrás porque ya está suficientemente escondido. En el tercer pétalo pinchas tomando también las cadenitas. Y acá viene otra vez el espacio intermedio donde está la cadenita amarilla, la de los pétalos y la de las hojas. Tomás haciendo una vareta algo ajustadita y con esto ya vas dando forma a la flor de abajo. Como verás, acá ya empezó a aparecer este jardín de flores. Yo completé la vuelta y la cerré con un punto raso, y lo que hice para esta vuelta siguiente es seguir con el hilo blanco. Te muestro al inicio. Aquí yo hice el punto raso y fui haciendo puntos rasos sobre el segundo punto también y el tercero, porque la idea es que ahora vamos a tejer solamente en los 6 centrales de cada grupo. No sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa que todo el tiempo se me van mis propios cabellos al tejido, cosa que hay que atender mucho, especialmente si haces tejidos para vender. Bueno, la idea es que estos 3 puntos que vos ves acá intermedios, el que hicimos para agarrar las hojitas de abajo y los 2 del costado, no los vamos a tejer, porque como verás ya se hace como una especie de volado. Esto quiere decir que tenemos muchos puntos y lo que vamos a hacer es tratar de compensar para que esto quede plano, pero la cantidad de puntos está bien por el hecho de que queremos que esto tenga un cierto relieve. Entonces, siempre entre grupos salteamos el punto que toma las hojitas desde abajo y los dos que están a su costado, y tejemos solamente en los 6 que están arriba, en la zona central del grupo. Fíjate, entonces
Yo acá tengo 1, 2, 3 puntos que voy a saltear, ¿sí? Es decir, en el tercero de este grupo, ahí empiezo a hacer una vareta. Dejo en las siguientes 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto va a ser todo el trabajo de esta vuelta. Es decir, en cada grupo tejer solamente los 6 puntos centrales. Que sobre cada flor son 8 puntos en la vuelta anterior y uno que separa cada grupo. Bueno, así continúo hasta que termino la vuelta y voy a unir el último punto con el primero a través de un punto raso. Para la próxima vuelta voy a hacer una vareta sobre cada vareta, ya que todavía sigue siendo suficiente la cantidad de puntos. Así continúo hasta el final y cierro con un punto raso esta vuelta. Hasta aquí, entonces, yo agregué después de las florcitas 3 vueltas. Las dos últimas son de vareta sin ningún tipo de aumento. Es decir, acá en la primera de las dos salté puntos y en la siguiente hice la misma cantidad de puntos. Si haces así como yo estuve haciendo toda esta cantidad de puntos, toda esta zona, toda esta vuelta, vas a terminar con 108 puntos. Vos podés hacer digamos, acá te doy algunas sugerencias. Por ejemplo, si vos querés, puedes hacer más grande el círculo y correr hacia más afuera el motivo de flores. Lo otro que podés hacer es también continuar aumentando puntos, continuar agregando vueltas en el color de fondo, que en este caso es blanco. Y bueno, en este caso sí, la próxima vuelta ya va a requerir que vos hagas algún aumento. Te sugeriría, para que no sea muy grande el aumento, que vos vayas agregando uno en esta zona intermedia entre las flores, ¿sí? O en el medio. Una vez que haces esa cantidad de vueltas que vos querés para agrandar este círculo, podés volver a repetir el motivo, siempre teniendo en cuenta que vas a empezar con esta primera vuelta y para eso siempre necesitas una cantidad de puntos par. Con que más o menos sigas la misma progresión vas a estar bien. Considera que después se te van a aumentar mucho los puntos en esta zona y vas a tener que disminuirlos en las vueltas siguientes. Y luego procedes a hacer el bordecito que te voy a mostrar. Como verás, estoy agregando una vuelta más. En este caso lo que estoy haciendo es lo siguiente: tejo una vareta sobre cada una de las que están arriba de la flor. Y acá completé las 6 que van arriba. Y acá me voy a fijar en este espacio intermedio. Entonces acá en el de arriba voy a pinchar para hacer un aumento en el espacio intermedio entre varetas, y en la siguiente vareta vuelvo a tejer. Entonces estoy haciendo un aumento cada 6 puntos. Es decir, tejo 6 varetas y aumento 1 en ese espacio intermedio. Bueno, como yo quiero que este tejidito tenga la apariencia de un tapetito o un tapiz redondo antes que una carpetita de encaje, lo que voy a hacer para terminar es una serie de vueltas de un punto que a mí me gusta mucho. En algunos lugares aparece como punto musgo, que es simplemente alternar un punto bajo y un punto cadena. En este caso es un punto bajo en una vareta, una cadena, y voy con un punto bajo y una cadena en el siguiente punto.
O sea, en cada una de las varetas va a haber un punto bajo y entre medio un punto cadena. Voy a hacer primero una vuelta en verde, es decir, voy a seguir en realidad la sucesión de colores que tengo acá. La primera vuelta de esta parte va a ser en verde, la segunda va a ser en blanco, la tercera en este color que es una especie de coral, la cuarta otra vez en blanco, luego la quinta en amarillo y por último una vuelta más en blanco. Voy a completar esta vuelta y te voy a mostrar cómo voy a ir haciendo. En la vuelta siguiente voy a usar el blanco y voy a empezar con un nudo corredizo en el crochet. Pincho sobre la cadena intermedia, hago una cadena, salteo el bajo y voy a la cadena siguiente. Y así sigo hasta el final de la vuelta. Al terminar hago una cadena y un raso en el primer punto de la vuelta. Cambio otra vez el color, voy a ir con el coral, como ya te dije, luego con el blanco otra vez y luego con el amarillo. Y cuando llegue a esa parte te voy a mostrar cómo sigue. ¿Ves que va quedando como una especie de entretejido, como un telar? Y creo que también se llama punto tela, según recuerdo haber visto en unos libros de labores muy viejos que tengo. Bueno, entonces voy a hacer después de esta blanca coral, blanca y amarilla. Bueno, aquí llegamos a la última vuelta que, como te dije, iba a hacer con blanco. Yo ya comencé a hacerla y hace, como verás, un pequeño efecto de zigzag, porque hacemos lo siguiente. Donde hay una cadenita abajo, pinchamos y tejemos un punto raso. Y luego hacemos una cadenita, salteamos el bajo y vamos otra vez a la próxima. Un raso, una cadenita, salteamos el bajo, un raso, una cadenita. Y eso es todo el trabajo que por lo menos yo hago acá en este bordecito. Si esto en vez de mantelito se transforma, por ejemplo, en un almohadón, como es mi intención hacer más adelante, también puedes hacer dos partes similares o tejer un gran círculo y después unirlos mediante este método, dejando una parte libre como para, por ejemplo, poner un cierre o hacer unos ojales. Y si no, directamente que se transforme en un mantel redondo. Lo mismo que también podés optar por hacer estas vueltas, volver a tejer en punto vareta, agrandarlo y hacer otra ronda de florcitas. Eso lo podés decidir vos. Y si no, haces como yo hasta acá. Bueno, mientras termino esta vueltita, te cuento que voy a terminar haciendo un punto raso y escondiendo el hilito. Y terminando por hoy. Así que bueno, no olvides suscribirte. Te espero en el próximo video y nos vemos la próxima. Chau, chau.